Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Yo soy Cero y hoy voy a estar hablando sobre una película del 2004 de Estados Unidos dirigida por Gregg Araki, que es un director de descendencia asiática pero que se crió en este país y que ha dirigido varias películas relacionadas, no muchas, pero relacionadas con lo que suelo hablar en este podcast. Por lo tanto, tal vez vuelva a hablar, sí, seguramente vuelva a hablar de él en algún momento. Lo único que sé es que en algún momento se lo declaró gay, pero en el 97 hasta el 99 estuvo en pareja con una mujer. Esto no es prueba de nada, pero son los únicos datos confirmados que hay sobre su vida. O sea que sobre su vida personal no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que fue el director de películas como The Doom Generation, Kaboom, que es una película de la que sí voy a hablar más adelante, Una señal en la tormenta, que es una de las más recientes, y lo más reciente que tiene hasta el momento es la serie Now Apocalypse, que creo que está en Stars Play. Sí, creo que está ahí. Pero bueno, de lo que voy a hablar hoy es justamente de una película que sí nos interesa lo que tiene que ver, que se llama Mysterious Skin, conocida también como Oscura Inocencia. Piel misteriosa es la traducción, pero la pueden encontrar como Oscura Inocencia incluso en el link que vas a encontrar, en donde ya sabes toda la historia. Vas a la descripción de cualquiera de mis cuentas, que es @0gram o @monstruos del closet o @obsesine. En cualquiera de estas cuentas vas a encontrar un apartado en este link de la descripción que dice pelis en Queer Cine. Esto te va a llevar a un Excel con la lista de todas las películas que he hablado en este podcast, con sus respectivos links para que puedas ver estas películas, porque no son fáciles de encontrar en internet, no están en las plataformas principales, y las que lo están anotadas en esta lista para que las busques ahí. Pero el caso de esta película es algo que vas a tener que recurrir a este Excel que te estoy hablando. Te cuento la sinopsis, así no damos muchas vueltas y pasamos a lo más importante, que es hablar sobre la película. La sinopsis la voy a leer, pero tengamos en cuenta que tiene muchos errores y que así es como la vas a encontrar en internet, en Google, pero no es la mejor descripción que podría tener la peli. Un joven se obsesiona con los ovnis, mientras otro se vuelve un desenfrenado homosexual tras un trauma de la infancia. Con esto les dejo al alerta spoiler para que se queden pensando qué quisieron decir con esto, y después vamos a hablar bien de lo que quiso decir. El nombre de la película es medio raro, porque no me hace pensar mucho que él tenga una piel misteriosa, porque en realidad se refiere a este trauma que lo persigue. Hay un personaje que es mucho más, me parece, más protagónico que el otro, y me parece que la película un poco más la representa mejor el nombre de Oscura Inocencia, que nos relacionamos un poco más con el personaje de Neil, interpretado por un jovencito Joseph Gordon-Levitt. Este chico, vamos descubriendo de a poco, por lo menos de parte de él se nos presenta como mucho más visible este problema que tuvo cuando era chico. A ver, vamos a analizarlo desde acá. Sí, por más que no hubo penetración al niño y del otro tampoco, es violación. Eran niños de 8 años que no sabían lo que estaban haciendo, no entendían qué estaba pasando, y justamente este hombre lo que quería era satisfacerse sexualmente con estos niños, y tal vez hayan sido muchos más, pero estos dos son los que al final de la película se terminan cruzando.
porque viven en el mismo lugar, tienen la misma edad y tuvieron diferentes tipos de consecuencias. Como dice el eslogan de la película, decía así: 2 chicos, uno no puede recordar y el otro no puede olvidar. Y es básicamente esto. Neil es un chico que es perseguido por este trauma, pero él lo asume como que eso es lo más especial que le ha pasado y lo mejor que le va a pasar, sin entender que esto le está arruinando la vida, porque esto no le definió su sexualidad. En parte se la perjudicó, porque no vamos a decir que por esta experiencia él luego se hace gay, porque sabemos que no es así. Y en la película tampoco lo muestra desde ese lado. ¿Por qué? Porque lo vemos al chico de 8 años, Neil, que cuando la madre lo lleva a entrenar, que hacen béisbol, lo ve al entrenador y le gusta, sin entender qué le pasa, porque él dice como que no podía controlar sus sentimientos, no sabía qué le pasaba, y es justamente porque a él le gustan los hombres, y en este caso es justamente un tipo que en 1981, que es donde está ambientada esta primera parte, es como atractivo. Por lo menos no para mí, no para el espectador, pero para Neil lo es. Y esto hace que el vínculo que se va a establecer entre ellos sea más fácil, porque es un nene que es bonito y que es el mejor jugador del equipo. Entonces el entrenador se aprovecha de esto, de que la madre también anda en la suya y que no le da mucha bola al pobre niño. Entonces se lo lleva a su casa más de una vez y empieza a hacer lo que para él es un juego, que le enseña a entender como que están jugando, que es algo divertido, pero es abuso. Y tenemos por el otro lado la historia de el otro chico que no me acuerdo, Brian, que el caso de él fue diferente, porque él ya había tenido problemas de que se desmayaba y qué sé yo, y este trauma fue que lo potenció, porque él directamente lo reprimió. Es un chico muy muy tímido que no solía tener amigos ni hacer amistades. Él decía que estaba en el equipo junto con Neil, pero que no eran amigos y que era el peor del equipo. Y con él sucedieron 2 cosas. O sea, 2 veces él tuvo este problema y es de lo que él se acordaba, porque con Neil fue más frecuente. Una fue que empezó a llover y la madre no lo había ido a buscar. Entonces el entrenador se lo lleva junto con Neil, y ahí, bueno, todo esto él no se acuerda, pero Neil se lo cuenta al final de la película. Cuando se lo lleva, después de hacer todo eso que hace, Brian se desmaya, se cae de frente, se golpea la nariz, y esto después es algo que le va a suceder bastante seguido, que empieza a sangrar su nariz, porque es la manera en la que su cuerpo reacciona ante este trauma, que su cerebro no sabe cómo interpretarlo, y que justamente por reprimirlo, él al poco tiempo cree haber visto a un ovni junto con su madre y su hermana, cosa que después no se explora por parte de ellas, pero sí por parte de él. Él se obsesiona con esto porque les resulta misterioso y porque cree que fue por eso que él no se acuerda lo que pasó esa noche. Y también en Halloween, que él se desmaya otra vez, y
este hombre lo vuelve a encontrar, el entrenador, y se lo lleva a su casa, y evidentemente otra cosa habrá hecho con él, como para que estos, en inglés le dicen blackouts, son desmayos, son momentos en los que su cerebro apagó la pantalla por un tiempo, y todo eso no lo recuerda. Pero por muchos años, suceden unos 10 años después, él sigue teniendo pesadillas, recuerdos. Él empieza a escribir lo que sueña, porque siente que esto le va a ayudar a resolver ese misterio, y que dibuja lo que recuerda, y todo esto él le encuentra sentido, como que fue abducido por aliens. Empieza a contactar gente que pasó por lo mismo, o que cree que pasó por lo mismo. Es interesante porque su manera de reprimirlo fue que él lo asoció con algo directamente, porque necesitaba cubrir ese espacio en blanco que tenía en la cabeza, y fue algo que luego lo obsesionó, porque quería saber qué pasó. Y por esta razón es que contacta con Neil, y cuando quiso ir a buscarlo para hablar con él, Neil se había ido a New York, y él se hace amigo de Eric, que es el amigo que es un personaje secundario acá. ¿Cómo este trauma define el futuro de estos dos personajes? Bueno, lo vemos desarrollándose de a poquito, con pequeños flashbacks también de lo que realmente sucedió. Por un lado Neil, que lo recuerda bastante bien, y por otro lado Brian, que sigue sintiéndolo como que es un misterio. En el caso de Neil, lo que él estuvo haciendo es justamente que, incluso también aferrado a esta experiencia, él siguió haciendo lo mismo, porque el profesor, por haber hecho lo que hizo, les pagaba, les daba plata, y él se quedó con eso y empezó a hacer exactamente lo mismo. Empezó a ser taxi boy, que en su caso es casi literal, porque en esa época no existían aplicaciones ni números de teléfono como para contactar gente con la cual hacer lo que quería hacer. Entonces, después le muestra a su amiga que él pone como un aviso, entre comillas, en un baño público, de que él va a estar en tal lado, a tal hora, a tal día de la semana, disponible para lo que sea. Y es así como él empieza en realidad no lo vemos cuando empieza, tal vez si fue su primera experiencia, pero sí vemos que lo hace, y que la única persona que lo sabe es su amiga, con la que después viaja a New York a vivir un tiempo. Él es taxi boy, y se dedica a esto pensando también, porque su autoestima como que termina dependiendo de esto, pensando que eso es lo único que puede llegar a lograr en su vida, y por eso lo hace, aún sabiendo de que en cierto punto le afecta bastante. Y lo más traumático que vemos es que por no tener cuidado, porque en realidad él no se cuidaba, no veía las consecuencias que podría tener, consecuencias peligrosas, por el hecho de no cuidarse, o del hecho de irse a la casa de un desconocido, con un desconocido que es bastante violento desde un principio, y él podría haberse tirado del auto y no seguir, o no aceptar juntarse con él, pero desde un principio el tipo lo vemos que es violento, y lo que hace es más o menos algo parecido a lo que él le pasó cuando era chico, que es víctima de una violación muy violenta, muy fea. Acá en la película vemos que está todo muy muy cuidado, no se ve nada, hay muy poco de que se vea de culitos y cosas así.
la edición, el montaje pareciera que está hecho de tal manera que todas las veces que los niños están ahí a punto de hacer algo que evidentemente no se puede filmar, es porque está editado como para que parezca, pero no lo hicieron. Y lo mismo por parte de las escenas de Neil cuando es grande con Joseph Gordon-Levitt, porque no sé si era menor de edad, no recuerdo, esto fue en el 2004. Creo que no, pero aún así aparenta menos edad, aunque cuando vemos que hace todo esto él ya tenía 18 años, 18, 19, después cumple 19. Y es bastante obvio que esas escenas como que él no participó de eso. Sí vemos su cabeza golpearse en la bañera cuando tenemos esta escena bastante jodida, pero no tan jodida como otras cosas que hemos visto en el cine, y menos en películas de las que he hablado en este podcast. Pero bueno, lo vemos que está lastimado, que hay sangre y que esto lo termina decidiéndose por hacer algo con su vida. Él ya había intentado trabajar en otra cosa, en la cual obviamente que no iba a ser feliz, pero que era hacer una salida laboral como para crecer y mantenerse. Pero bueno, volvió a hacer esto. Y de ahí regresa a su casa, donde finalmente conoce a Brian y que le cuenta todo lo que ya les dije. En el caso de Brian, como él tenía todo reprimido, Neil aprovecha para ayudarlo, porque lo que quería él era sacarse las dudas, y lo lleva a la casa del entrenador, que actualmente él ya no vive ahí, vive otra gente, y le cuenta todo. Este final creo que tiene que ver más que nada porque el entrenador no lo volvemos a ver, no sabemos qué pasó con él después de 10 años. Pero acá lo importante es esta resiliencia que necesita una persona luego de haber sufrido un trauma como este, incluso si fue en su infancia, cuando generalmente se reprime, pero algún efecto tiene después, y de qué manera se puede superar. Y creo que una de las maneras más comunes, por decirlo de alguna forma, son cuando se ayudan entre personas que han pasado por lo mismo. Y justamente el caso de Neil y Brian les pasó al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo. Es una historia fuerte, pero aún así me parece que, no sé si es por la época, pero como que no se animaron a tanto tampoco. Y que por lo menos no se hace larga. Es una historia que tiene sentido y que cierra. Yo quería hablar de esta película en este podcast porque generalmente estos temas no suelen tocarse con esta delicadeza, sino que se ve como muy desde afuera, así como se dice ridículamente en la sinopsis. Que la sinopsis, que si vos buscas en Google a esta película, la sinopsis te va a aparecer así, que dice: el otro se vuelve un desenfrenado homosexual. Es como que después de este trauma él se hace gay, y se hace tan gay que llega al extremo de ser gay, que es regalarse por plata. Es horrible que lo describan así, porque él, su sexualidad no la definió esta experiencia, sino el resto de su vida, como un efecto en su autoestima. A pesar de que él se ve muy confiado, pero en realidad todo esto que hacía es bastante descuidado, por el hecho de no quererse lo suficiente como para no permitirse llegar a este punto. Estoy hablando de Neil, obviamente. Y
Y está bueno que se pueda hablar de esto porque, como dije, no suele hablarse mucho sobre estos temas. Los Taxi Boy, bueno, vimos una película hace un tiempo con Keanu Reeves y River Phoenix, pero acá es distinto. Acá tenemos algo un poco más personal, allá había como más sentimientos, acá es como algo más traumático. No sé si les gustó la película. Yo esta es la segunda vez que la veo, pero sinceramente no, para mí es una caca cucaracha porque si bien la historia es interesante, el tratamiento de la historia como que lo veo como un trabajo práctico de escuela de cine, que no me parece que esté mal, pero como que no se arriesga mucho. Y vamos a ver este director cómo crece, si ha cambiado su manera de dirigir, pero por lo menos este tipo de historias que son así, no llegan al punto de desgarrarte el corazón, pero sí de ponerte a pensar en cosas que no estás acostumbrada a pensar. Está bueno que por lo menos hay una película que sí habla de esto. Me gustaría saber qué opinas vos, así que me podés escribir, ya sabes, que por Instagram en mi cuenta personal, que es @0gram, o por la cuenta del podcast, que es @obsesine, por más que esta se llama Queer Cine, es un spin-off de este podcast que muy pronto regresa, les estoy comentando ahora. Y si no, por la cuenta del podcast de Monstruos del Closet también me pueden escribir por ahí, que si vas a buscar el link para ver esta película y escuchaste el podcast aún así, ahí vas a encontrar el link de todas las otras películas, y de paso me puedes escribir qué pensás de esta película, si te gustó o no te gustó, o si te gustó el podcast o no. Cualquier cosa, estamos en contacto por ahí. Les dejo hasta el próximo episodio. No les voy a decir cuál es porque vamos a estar en una etapa en la que van a aparecer ahora sí episodios sorpresa, hablando de otras películas. Puntos suspensivos, eso quise decir. Bueno, no hablo más. Les dejo hasta el próximo episodio. Yo soy Cero y esto fue Queer Cine.